por el Espíritu Santo y por Jesús. Entonces, información no es transformación. Hay mucha gente también que se sabe la palabra de arriba para abajo y de abajo para arriba, que la recita y que usted dice, ay, esa persona sí sabe porque se sabe el versículo tal y en tal dice y el libro de tal y se sabe los libros de la Biblia en orden, de abajo para arriba y de arriba para abajo y se sabe todos los versículos, cuando se convirtió Pablo, se sabe el Génesis, todo. Pero no significa que esa persona tenga una vida transformada. Entonces hay que dejar eso bien claro y ahora vamos a ver por qué es necesario dejarnos transformar. Porque aquí también hay un código. Nosotros tenemos que dejarnos. Debemos estar dispuestos a que el Señor transforme. Porque el Señor quiere transformar. Pero no, si nosotros no nos dejamos, el Señor es un caballero y Él, creo que es Apocalipsis que dice que Él toca la puerta y llama y si se le abre, pues Él entra y se sienta con nosotros. Pero si Él toca y usted no le abre, Él no le va a obligar. Él no va a entrar. No va a irrumpir. Pero el enemigo sí. El enemigo no le va a pedir permiso a usted. Si usted deja una rendijita así, Él por ahí va a entrar. Pero el Señor no. El Señor es un caballero. Amén. Entonces, aquí viene el versículo Romanos 12:2 que dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso lo vimos en aquella ocasión, de que ahí tiene que haber una renovación, un cambio de mi mentalidad, porque a partir del cambio de mi mentalidad va a cambiar mi conducta. Pero yo no, porque eso está unido. Para yo poder actuar, yo necesito pensar antes. Pero si yo no pienso, no puedo actuar bien. Y si yo pienso lo que quiero y hago lo que quiero, tampoco voy a ser transformado. Amén. Entonces tiene que haber una renovación y yo debo entender que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Que los pensamientos de Dios para mí no son los pensamientos que yo tengo en mi mente restringida, porque mi mente solamente está viendo una parte. Por ejemplo, yo ahora aquí estoy viendo hasta el lobby, pero la visión de Dios no es hasta el lobby. En mi vida, la visión de Dios es hasta kilómetros y kilómetros y kilómetros de lo que Él quiere hacer, pero yo solamente veo hasta el lobby. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esa revelación de que el Señor tiene planes, tiene propósito, tiene grandes cosas para mí, yo tengo que entender que yo tengo que renovar mi mente, porque si yo no la renuevo, no voy a poder avanzar. O sea que si yo llego aquí, recibí a Jesús en mi corazón, soy hija de Dios, soy nueva criatura, tengo un cambio, perfecto, llegué. Pero cuando yo llego a la parte de quitar el velo, de renovar, como dice la palabra, mi entendimiento, y yo no lo puedo hacer, entonces yo me voy a quedar estancado, ahí me voy a quedar. Porque yo no me voy a dejar guiar, no me voy a dejar pastorear, no me voy a dejar orientar, no me voy a dejar, ¿cómo se llama eso? Como empujar. Pero no empujar del mal sentido, sino empujar de que yo te tengo que llevar ahí, yo te tengo que llevar ahí para que tú des el paso y no te quedes estancado. Si esa renovación de mente no llega, me voy a quedar estancado. Amén. Entonces, luego de que me quito el velo, renuevo mis pensamientos, mi entendimiento, entonces viene el cambio de actitud. Porque cuando nosotros actuamos es porque previamente lo pensamos. Nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de pensar antes de actuar. No actuamos por instinto, como los animales. Los animales actúan por instinto. Nosotros pensamos, tenemos razonamiento, tenemos todo ese proceso mental que se da ahí en el cerebro para luego actuar. Entonces, aquí vamos a ver una historia que me encanta. Y la vamos a ver en Hechos 8. Aquí vamos a ver la conversión de Saulo. Amén. Va a buscar Hechos 8:3. Hechos 8:3. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Ajá.
Aquí hacerles un pequeñito resumen, dice que Saulo asolaba a los creyentes. Saulo consentía en su muerte. Aquí estaban hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a desterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ustedes saben quién es Saulo, ¿verdad? Entonces, vamos a saltar de aquí a Hechos 9. Vamos a irnos a Hechos 9, del 1 al 19. Ahí vamos a tratar de hacer un resumen. Un pequeño resumen. Pero es bueno que usted se vaya familiarizando con estas historias bíblicas que son de edificación. Y aquí más adelante vamos a ver lo importante que es, luego de que usted renueva su entendimiento, luego de que usted empieza con el cambio de actitud, pasar tiempo en la presencia y la lectura de la palabra. Amén. Y vamos a leer la conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, me llama la atención que él era un hombre fuerte, que no le importaba nada, un hombre así como fuerte y poderoso. Y la palabra dice que temblando y temeroso, quiere decir que él sintió la presencia del Señor y él dijo, aquí hay uno superior. Amén. Entonces dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense. O sea, ya él estaba ahí transformado, hermano. Ya, para mí, él ya estaba rendido. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Usted se imagina eso? Una voz de lo alto, con directrices precisas y claras, y usted así. Eso tuvo que haber sido muy fuerte. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que él quedó ciego, no vio, no veía nada. Fue llevado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Dele una ofrenda de palmas al Señor por esta palabra. Aquí pasaron varias cosas. Lo primero es que, como les digo, Saulo reconoció la presencia del Dios Todopoderoso y no se pudo resistir. Lo segundo es que me llama la atención también que el Señor lo dejó sin vista. Pero luego el mismo Señor, en su plan perfecto, mandó a alguien a que le hiciera ver como, ¿cómo se llama eso? Como su propósito, su poderío, su manifestación. Porque como él se fue, en ese tiempo no había teléfono, no había nada de eso para saber dónde él estaba, GPS para saber a dónde fue. Pero el Señor que todo lo puede, que es omnipresente, omnisciente, él sabe todo. Entonces él mandó a esa persona, Ananías, para que fuera allá y le mostrara a él quién era que tenía el poder. Amén. Impresionante también me parece que dice las escrituras más adelante, eso se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en su casa, que Saulo enseguida empezó a predicar. Entonces aquí el punto es, yo les estoy hablando del tiempo de transformación, ¿verdad? Yo estoy segura que usted ha pensado, bueno, quizás usted se está ubicando, bueno, yo estoy aquí en el momento en que yo recibí a Jesús a mi corazón y yo estoy tratando de renovar mi mente y mi entendimiento. O usted puede pensar, no, ya yo pasé de la parte de que soy nueva criatura, de que soy hija de Dios, de que estoy renovando mi entendimiento y estoy en mi proceso de cambio de actitud. O ya usted dice, no, ya yo pasé todo ese proceso y yo ahorita estoy en el tiempo de que ya yo estoy pasando tiempo en la presencia con el Señor y reconociendo su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Puede que usted esté pensando en eso, en cómo yo, en qué etapa me identifico o en qué etapa me encuentro. Y esa es la intención de este mensaje, que nosotros podamos hacer una autoevaluación y veamos que quizás no es necesario que yo tenga 20 años, 15 ni 3 años en comunidad o 14 años por allá en otra iglesia. Eso no hace mi transformación. Usted ve la transformación de Saulo. Ya después más adelante el Señor le cambia el nombre, pero usted ve que la transformación de él fue en un abrir y cerrar de ojos. El Señor no se demoró, porque Saulo hacía cosas malas. Perseguía, mataba, o sea, él tenía una vida antes del Señor. Pero cuando él recibió esa revelación, esa presencia, su transformación fue así. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos esa transformación así? Pero yo creo que el Señor no. El Señor quiere la transformación en etapas, paso a paso. Porque si quizás nos transforma de una vez, nosotros vamos a pensar que lo hicimos porque yo soy la fuerte y la poderosa, pero no es así, el Señor no quiere eso. Amén. Entonces, para ser transformado es necesario dejar de ver las cosas como las estás viendo. Así de sencillo. Es necesario dejar de ver las cosas como las estoy viendo, porque como les dije, mi visión es limitada. Entonces, como mi visión es limitada, asimismo mi pensamiento va a ser limitado. Aunque yo lo renueve, mi pensamiento va a seguir siendo limitado. Porque yo tengo que dejar de ver las cosas como yo las estaba viendo antes, en mi vida pasada. Porque ahora yo estoy en una nueva vida. El Padre lo que quiere hacer es separarnos para Él, santificarnos y usarnos. Porque al final Él no nos quiere separar para dejarnos ahí sentados. No, ese no es el plan. El plan es separarnos, y yo encontraba una palabra que aquí decía, que desintoxicarte. Y yo me imaginaba, wow, cuando uno hace una desintoxicación,
o uno toma esos productos, aquellos de mi hermano Darío, uno se limpia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, hermano, ¿verdad? Uno se limpia el cuerpo físico. Pero Jesús y el Espíritu Santo lo que quieren hacer es una desintoxicación espiritual. O sea, imagínense que saque todo lo malo espiritualmente hablando que uno tenga y te ponga todo nuevo. ¿Usted se imagina esa belleza? Y que uno sea de verdad una nueva criatura porque uno está alineado a la visión y al propósito, a la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, nada más. Desintoxicarnos de todo lo que vivimos, sanarnos de nuestras relaciones pasadas, sanarnos de tristeza, liberarnos de dolores, de rencores, de cargas, de emociones negativas, de situaciones que han pasado y que nosotros todavía guardamos ahí en nuestro corazón. Él quiere que nosotros tengamos un corazón limpio. Dice la palabra que los de limpio corazón verán al Señor. Amén. Entonces, aquí también se habla de que nosotros el viejo hombre lo tenemos es que crucificar. Dice la palabra que en Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando soy nueva criatura, me convierto en hija de Dios, por supuesto tengo que tener fe. Porque si no tengo fe, no creo nada de lo que está pasando, no creo nada de lo que Dios puede hacer porque no tengo fe. Y yo voy a poder venir a la iglesia, sentarme allí, a escuchar, quizás porque vine con alguien o porque me invitaron, pero si yo no tengo fe para creer, no va a pasar nada. Todo se va a mantener igual, no va a haber esa transformación, ese cambio, esa desintoxicación, no va a existir. Entonces yo lo que tengo que hacer es crucificarme. Aunque ya Cristo ya fue crucificado por nosotros. Pero lo que yo tengo que hacer es crucificarme. O sea, morir, literal. Morir a mis deseos. Morir a mi voluntad, morir a lo que yo quiero hacer. Morir a mis sueños. Para vivir y cumplir los sueños del Señor. Y esa es la parte que yo considero quizás un poquito más difícil, porque a veces uno no entiende eso, porque uno quiere, por ejemplo, todos aquí tenemos sueños. Yo quería ser, por ejemplo, yo quería ser psicóloga, pero cuando lo recibí la revelación, ya yo sentía que era tarde porque había perdido mucho tiempo en un trabajo que me enseñó mucho, pero que después yo dije, no entendí. Pero yo sé que hasta eso era parte del propósito del Señor. Porque si eso no hubiera pasado, yo no estuviera aquí ahora. Y quizás si yo hubiera estudiado psicología, que era el sueño americano que yo tenía, quizás yo no estuviera aquí tampoco, porque no estuviera aquí en Penonomé, sino que estuviera por allá en una clínica, allá en Pacific Clinic, no sé qué, bien yeye, usted sabe. Yo estuviera por allá atendiendo psicología clínica y eso, y yo no estuviera aquí. Yo estuviera por allá, pero hasta eso el Señor lo controló. Pero yo estoy segura que todos ustedes tienen sueños, ¿sí o no? ¿Sí? Tienen sueños, tenemos sueños, porque yo sigo teniendo y tenemos sueños, pero dice la palabra que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Entonces, si yo me dedico a transformar mi mente, a cambiar mi actitud, para que el Señor haga conmigo lo que tenga que hacer y yo cumplo sus sueños, ¿qué usted cree que va a pasar? El Señor va a cumplir los míos. Pero a su tiempo, no al tiempo que yo quiero, cuando a mí me parece que, no, Dios, pero es que tú sabes y yo tengo mi relación así con Dios y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es cambiarnos, limpiarnos, santificarnos, purificarnos y enviarnos a seguir cumpliendo lo que Él dejó, que es hacer discípulos. Buscar a más personas que así como nosotros estuvimos en el lodo cenagoso, revolcándonos ahí, Él nos sacó, nos lavó, nos purificó. Así mismo esas personas allá afuera y muchos de los que estamos aquí necesitamos eso también.
Y ese es el plan. Amén. Entonces, ya yo me crucifiqué. Mire que vamos por etapas. Ya yo soy nueva criatura, recibí a Jesús en mi corazón, soy hija de Dios. Luego de eso renuevo mi mente, que es la parte más dura, considero yo. Luego de eso viene mi cambio de actitud. Luego de eso, en ese interín del cambio de actitud, yo vengo crucificándome día con día, porque eso es un trabajo diario. Porque todos los días la carne se quiere levantar, ella quiere hacer lo que ella quiere y uno tiene que someterla. Entonces yo estoy crucificándome todos los días. Pero ¿qué pasa? Yo me crucifico, muero a todo lo que yo quiero hacer y empiezo a tomar decisiones. Tomo la decisión de buscar a Dios y su presencia. Tomo la decisión de pasar tiempo con la palabra. Porque es que si no paso tiempo con la palabra y si no paso tiempo buscando al Señor, la presencia del Señor, todo lo que yo pude haber hecho, ese proceso, todos esos pasos que yo les mencioné va a ser en vano. ¿Por qué? Hay gente que viene aquí cuando hacen el llamado y dice el pastor, la pastora, venga todo aquel que quiere hacer un cambio, una transformación en su vida. El Espíritu Santo está listo, hermano. Él está listo para hacerlo. Pero yo que les dije al principio que es una decisión, nosotros tenemos que querer. Luego las personas vienen aquí, usted ve que el Espíritu Santo las toca, sienten la presencia, sienten el poder, hay una manifestación, la persona tira moco, usted sabe, el Espíritu Santo hace como quiere. Y el Espíritu Santo también nos revela y también nos corrige. También nos redarguye. Entonces ahí en ese momento póngase que usted recibió una palabra del Espíritu Santo acerca de algo que usted está haciendo mal. Porque ahí en ese periodo donde hay la renovación de la mente también hay cosas que uno piensa que están bien. Decir mentiras. Yo pienso que, pero si yo siempre he sido así normal y eso no tiene nada de malo. Qué sé yo, alterar las cifras en un informe, en el trabajo. Ay, normal porque todo el mundo lo hace. Qué sé yo, no sé, ¿qué más? Cosas así que uno sabe que están mal, porque realmente uno sabe que está mal. Pero uno dice, no, pero es que si mi mamá lo hacía, mi papá es mentiroso, el mío, de verdad, mentiroso, él miente porque sí, de verdad, él miente porque sí, porque es como un hobby. Y yo pude haber dicho, pero es que mi papá es mentiroso, yo también, normal. Yo normalizo lo que no es normal porque eso fue lo que yo aprendí, donde yo me desarrollé. Pero ¿qué pasa? Yo tengo muchas actitudes que cambiar, cosas que yo sé que no le agradan a Dios. Yo vengo aquí, el Espíritu Santo me ministra y me dice, tienes que cambiar esto y lo otro, porque eso es personal, él con usted y usted con él. ¿Y qué pasa? Yo salgo aquí con el convencimiento, uy, sí, tengo que cambiar. Al día siguiente viene la primera prueba, que el informe, que no sé qué, que no salió bien. Bueno, la última vez lo voy a hacer. Y usted lo hace mañana y lo hace pasado y lo hace traspasado y llega el siguiente. Bueno, entonces ese domingo que viene no viene a la iglesia porque tiene pena con el Señor. Ahí usted tiene pena y usted dice, no, yo no voy a ir porque me duele la muela. Y llama a la hermana Edwin, hermana, mire que es que me duele la muela. No voy a ir para la iglesia porque usted sabe, eso duele mucho y no voy a poder alabar como es. Entonces, ella le dice, hermano, pero así sí puede ir. Pero usted dice, no, es que después no puedo serenarme porque eso me hace daño a la muela. Bueno, usted no viene porque usted tiene pena con el Señor. Lo bueno es que tiene pena con el Señor. Y después usted viene 3 semanas después y dice, bueno, voy de nuevo, Señor. Y viene. De nuevo el Señor le ministra, le hace ver que hay cosas que cambiar. Hijo, yo quiero transformarte, quiero cambiarte, quiero hacer de ti algo poderoso, maravilloso. Quiero enviarte a que vayas y evangelices y tal. Pero usted no se quiere dejar transformar. Porque no hay un cambio, no hay una renovación. No hay un rompimiento. ¿Y cómo yo puedo hacer ese rompimiento? El Señor me puede agarrar la cabeza y abrírmela y sí puede, pero no, seguramente no lo va a hacer. Eso tiene que ser algo que yo
Eso es una decisión que yo tengo que tomar. Y tiene que ser una decisión radical. Es radical. O sea, porque yo no puedo estar aquí y allá. No puedo. Bueno, sí puedo, pero no debo, no es correcto. Perdón. Entonces, aquí es donde, si no hay transformación, obviamente no va a haber cambio. No va a haber ningún cambio y yo voy a seguir viniendo quizás todos los servicios, me siento, recibo, el Señor me ministra y yo sigo adelante, pero yo sigo en mi casa gritando, peleando con mi esposa, gritándole a los niños, en el trabajo me conocen como que la que no me dejo, porque yo siempre, ustedes saben, yo no me dejo porque nadie va a pasar por encima de mí, nadie me va a humillar, pero eso no es lo que dice la palabra. Esos no son los pensamientos que tiene el Señor para nosotros. Entonces, hay personas, hermanos, que todavía tienen el coraje y se llenan la boca de decir, es que yo soy cristiano. Y yo, así. ¿Será cristino? O familia de cristiano, Ronaldo, yo no sé. Pero cristiano no es. Pero la gente se llena la boca y dice, no, es que yo soy cristiano. Y está deseándole el mal a la gente. Y está hablando mal del otro. Y está metiéndole el pie para que se caiga el otro. Y lo está indisponiendo donde el jefe. Y allá en el partido de fútbol también estoy dándole como puedo. Entonces, mejor no diga que es cristiano. Mejor diga, yo estoy en mi proceso de transformación. Porque, porque deja mal a Jesús. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y si yo digo que yo soy cristiano es porque realmente yo tengo que vivir una vida cristiana. Yo tengo que, mi comportamiento tiene que ser testimonio, tiene que dar frutos. Porque si no, entonces no soy. Amén. Entonces, aquí viene la parte de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que transforma. ¿Por qué? Porque yo pasé todos esos pasos, ¿no? Pasé todo, no sé qué, cambié de actitud y tomé la decisión. Estoy firme, pero tengo que ir aquí, a la palabra. Porque esta palabra es la que nos va a transformar. Porque aquí está contenido los misterios, los secretos, las revelaciones, los propósitos de Dios. Y al principio obviamente usted va a decir, ay, es que yo no la entiendo. Pero es que si usted no le pide revelación al Señor, no la va a entender. Ese es un misterio. Usted la va a entender solo cuando usted le pida sabiduría al Señor, porque dice la palabra que si uno tiene falta de sabiduría, nada más uno la pide y Él la da en abundancia. O sea que si yo tengo la intención, ya yo tomé la decisión, yo quiero transformar mi vida, porque ya yo no quiero ser el viejo hombre que andaba en cosas que no le agradan a Dios. Entonces yo tengo que leer la palabra, tengo que tomar de ese alimento espiritual a diario, porque eso es lo que me va a transformar y me va a hacer madurar en la fe. Así como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que esa palabra que va a morar en mí en abundancia, y ve que no dice, lea 5 minutos hoy, 5 minutos mañana. Claro, al principio, eso es un proceso. Usted no va a leerse un capítulo completo el primer día, o quizás sí. Eso también es una decisión. Pero dice que la palabra debe morar en abundancia. O sea que yo no debo cansarme de estudiar la palabra, porque ese alimento es el que va a vivificar mi espíritu y es el que va a mostrarme todo lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para mis negocios y para todo. Pero si yo no la leo, ¿cómo yo voy a conocer el autor y consumador de la fe? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? No voy a poder. Necesito leerla. Necesito pasar tiempo buscando la presencia del Señor. Ahí va a estar la clave de todo. Amén. Y
La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Yo me imagino la palabra de Dios penetrando hasta partir el alma. O sea, eso tiene que ser algo tan poderoso. Y aquí me lleva también a que cuando el Señor, si dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, quiere decir que, como hemos visto en otras veces, el alma es ahí donde están contenidas nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad. Ahí está todo lo que yo quiero hacer cuando lo quiero hacer. O sea que esa palabra va a partir eso. Literalmente lo va a dividir. Y yo voy a comenzar a entender ciertas cosas que el Señor tiene para mí. Dice que el espíritu también, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínese usted eso. Que con la lectura de la palabra, el Señor discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. O sea que el Señor conoce más que nadie qué es lo que hay en mi corazón. Si hay cosas buenas o hay cosas malas, dice la palabra que el Señor conoce nuestros pensamientos. Lo que vamos a decir aún antes de que lo vayamos a decir, ya Él lo sabe. Imagínense. Antes de que yo piense alguna cosa que no es adecuada, ya el Señor sabe que yo voy a pensar eso. Antes de que yo suelte una palabra de maldición sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposo, ya el Señor lo sabe. Porque la lengua tiene ese poder de bendecir y de maldecir. O sea que importante es lo que sale de mi boca. Amén. Entonces, ya para terminar, viene la parte de vivir en la libertad del Espíritu. Esta es la parte que decía 2 de Corintios 3, 16, 18, que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiere decir que cuando yo recibí el Espíritu de Dios, yo soy libre. Libre de ataduras, libre de traumas, de rencores, de emociones, de tristeza, de falta de perdón, de falta de amor por mi familia, de todas esas cosas malas que habían. Yo, cuando recibo el Espíritu de Dios, soy libre de eso. Amén. Y dice la palabra que Jesús es el pan de vida. O sea que inmediatamente cuando yo recibo el Espíritu Santo, también cuando leo la palabra recibo ese pan, ese alimento espiritual que es lo que va a ser mi transformación. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Significa que cuando yo me alimento de la palabra, como nos han enseñado nuestros pastores, no funciona como en el mundo que cuando yo tengo hambre, como, me lleno y ya no quiero más comida. Acá es diferente. Yo como, me alimento de la palabra, bebo de ese manantial de vida, pero yo en vez de llenarme, yo lo que hago es que quiero más. Quiero más y más y más porque yo quiero llenarme de eso que está contenido aquí y que el Señor dejó. Y ahí empiezo en la palabra a reconocer y a experimentar a Dios como Padre. Ahí lo conozco como Padre. Quizás antes no, quizás yo digo, bueno, yo recibí a Jesús en mi corazón, soy hija de Dios, sí. Pero yo vengo con un chip de mi papá natural, mi papá mentiroso, ¿se acuerdan? Yo vengo con ese chip de mi papá natural. Entonces yo puedo llegar a pensar erróneamente que mi Padre celestial, el poderoso, el más excelso, divino, espectacular, mi Padre amado, puede llegar a ser como ese Padre natural que yo tenía. Pero eso es un pensamiento erróneo y yo creo que hasta el enemigo se mete en eso para que uno tenga esos pensamientos erróneos. ¿Por qué? Porque si yo digo, pero si mi papá en el mundo es mentiroso, mujeriego, ni les digo, ni les cuento, ese es para otro día. Yo puedo tener como una resistencia a recibir el amor de Padre de Dios porque yo pienso que va a ser similar a ese Padre que fue un padre ausente, o que fue un padre que no me dio los mejores ejemplos, o que fue un padre que no fue el mejor. Pero Dios no es así.
Cuando nosotros experimentamos conocerlo, comenzamos a vivir en respuestas a su amor. O sea que nosotros lo conocemos, pero ¿cómo lo vamos a conocer? Pasando tiempo buscándolo. Pasando tiempo buscando su presencia. Yo ahí lo voy a conocer como un Padre amoroso. Y también allí yo voy a empezar a conocer cuál es su voluntad para mi vida, porque Él me la va a revelar. Cuando yo leo su palabra y paso tiempo con Él buscando su presencia, ahí Él me va a revelar qué es lo que Él tiene para mí, cuál es su voluntad para mi vida. Ahí yo lo voy a ver. Sino que también, aparte de ver eso, también ahí va a ocurrir la transformación de la que tanto hemos hablado. Ahí, en la presencia, en la búsqueda, ahí va a ocurrir la transformación. Y ahí vamos a conocer también el carácter amoroso de Dios, su santidad, todo lo que Él es, lo vamos a conocer ahí, buscándolo en la presencia. Y ahí, luego de que nos llenamos de todo eso, de su amor, conocemos su corazón, conocemos todo lo que Él ha desarrollado, dispuesto en la palabra para nosotros, entonces vamos a ver la transformación. No es una transformación que yo la puedo hacer sola o solo. No es algo que yo digo, sí, yo voy a cambiar. Puede que sí, pero me va a faltar la presencia, o sea que no la voy a completar. Entonces, cuando yo decido buscarlo para conocerlo, experimentar su amor, su santidad, su visión, su propósito para mi vida, cuál es su voluntad, entonces ahí yo empiezo a cambiar. Cambia mi corazón, me lleno de fe, de más fe, empiezo a declarar, empiezo a caminar en fe, empiezo a creer lo que Dios ha establecido para mí, para mi vida. Empiezo a vocalizar, decía mi pastor, a verbalizar, vocalizar lo que el Señor ha dicho para mí. Porque yo antes pudiera ser que yo siempre hablaba en negativo, todo era malo, todo me va a salir mal, todo es una tragedia, la queja avanza y yo nada más me quejo y me levanto y nada más estoy quejándome y anochezco y sigo quejándome. Pero cuando yo empiezo a creer en lo que Dios ha declarado para mí, para mi vida, ya yo no puedo seguir declarando lo que yo declaraba antes cuando yo no era hija. Yo tengo que declarar en fe, vivir en fe, caminar sabiendo que el Señor tiene algo para mí. Y que aunque yo ahora no lo vea, porque puede ser que usted tenga un anhelo en su corazón y usted dice, pero Señor, pero yo no veo nada. Ahí es donde más tiene que creer. Porque si Él se lo prometió, Él lo va a cumplir. Así funciona. Entonces ahí empezamos a llamar las cosas que no son como si fueran. Ahí empezamos a profetizar, a fluir vida, salvación, bendición, sanidad. Porque la palabra dice que nuestra boca tiene el poder de bendecir o de maldecir. Escrito está. Entonces ahora sí, para terminar, cuando alguien está en transformación es evidente, ¿verdad? Usted se da cuenta cuando alguien está en el fuego del Espíritu. Usted se da cuenta cuando esa persona quiere más, esa persona viene, está en toda, no han ni terminado de decir que hay algo y esa persona ya tiene la mano levantada porque va. Y uno en su humanidad pensará, dice, ay, pero este sí quiere estar lamboneando ahí a los pastores. No, hermano. Eso es el fuego del Espíritu Santo. Usted quiere todo. Con el Señor, usted quiere todo, en todo tiempo, a toda hora. Y le dicen, párese a las 5 de la mañana para el servicio de oración y usted es el primero que está conectado. Amén. Amén. Bien, excelente. Vamos a ver este martes y jueves. Bien, entonces, dice Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y lo último, la transformación nunca se detiene.
es una transformación continua. Yo no puedo decir de que, ay, ya yo estoy transformada y ya Cristo, ya yo me la sé todas, me sé la palabra, me sé todos los propósitos de Dios, me sé todo. Eso no es verdad. La transformación es continua. Todos los días el Señor nos va a enseñar algo. Todos los días el Señor nos va a mostrar algo que estamos haciendo, quizás no mal, pero que no le agrada. Pues. Todos los días el Señor nos va a mostrar a través de la palabra, de la lectura de la palabra, nos va a hacer revelaciones. Por eso dice la palabra que la palabra es luz. O sea, cuando usted la lee, eso va a iluminar todo y usted se va a dar cuenta, mira, yo estaba haciendo esto mal. Al Señor no le agrada esto. Entonces esa transformación nunca va a terminar. Es una transformación que va a ser todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted va a estar dispuesto a que el Señor cambie. Usted no se va a hacer orgulloso y va a decir, no, porque ya yo soy así, ya el Señor, yo ya lo conozco y ya yo no quiero que más nadie me diga nada, yo no quiero que el pastor me esté llamando la atención, porque ya yo tengo 3 años aquí en comunidad desde el primer día y nadie me puede decir nada. No, si todavía nos falta, hermano, bastante. Pero qué pocotón. Entonces nosotros tenemos que tener esa mente renovada. El mensaje es renovar la mente de tal manera que uno entienda que la transformación es una transformación que viene por etapas, por pasos, pero que no termina nunca. No va a terminar. Y dice que la metamorfosis o la transformación va a llevar un cambio que será diferente para cada persona. Quizás para mí va a llevar un tiempo, quizás para usted va a ser más rápido, quizás para el otro hermano va a ser más pausado, necesita más tiempo. Quizás para el otro hermano va a ser como Pablo. Pero cada uno decía esta frase, vamos a tener que mudar la piel. Cada uno va a tener que mudar su piel, diferente. O sea que yo no me puedo ni comparar, de que, es que mi transformación fue tal y la del hermano, no, uno no sabe cuáles son los procesos de la gente. Y uno tampoco sabe qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno, solamente usted y Dios sabe. Y la revelación que se la da a nuestro pastor es el Señor. Entonces, cada uno va a mudar la piel de manera diferente. Quizás a mí se me va a caer mucha, a usted no tanta. Quizás usted se va a dar cuenta porque va a ser evidente en mí, pero en usted yo no me voy a dar cuenta porque no va a ser tan evidente. Pero va a haber una transformación. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque va a haber frutos, va a haber cambio, usted va a ver, la persona tiene un rostro diferente, la persona se conduce diferente, la persona habla diferente, la persona declara, profetiza, habla vida, declara bendición, declara sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su iglesia, sobre sus pastores, declara bendición. Amén. Y lo último, dices en Efesios 4:13 que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí el varón perfecto, como nos ha enseñado el pastor, no se refiere a que usted va a ser perfecto como tal. Ahí se refiere a la madurez. Ahí va a terminar la transformación. Cuando usted sea maduro. Y el Espíritu Santo nos hablaba de la madurez hace un rato. Cuando nosotros lleguemos a esa madurez del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ahí estaremos transformados. Y aún así seguiremos caminando de la mano del Señor. Así que póngase sobre sus pies, hermano.